se necrosó, ya no pueden reducirlo, tienen que resecar el pedazo de intestino junto con el tejido herniario que está rodeando, que generalmente es un saco herniario. Eh, Eso podría ser compresión, también podría ser torsión. Otro tipo de torsión, torsión testicular. Estos son túbulos seminíferos. Si bien cómo se ve necrosis de coagulación, ¿se acuerdan de ese concepto, verdad? Que se mantiene más o menos la forma del tejido hasta que entran los macrófagos a fagocitar esto, pero se mantiene la sombra del tejido que era. Y todavía se ven lo que eran los túbulos seminíferos. Hubo un periodo en que no sé por qué, cuando trabajaba en otro hospital hace tiempo, me llegaron una cachada de infartos testiculares por partidos de fútbol. Resulta que no sé si saben o se acuerdan o le han pasado que el testículo está como anclado a las estructuras del escroto por una especie de fascículo fibroso que se llama gubernaculum testis. ¿Han escuchado hablar de eso? ¿Lo vieron en anatomía o en histología o en alguna cosa? No, que yo sepa, o no me acuerdo, la verdad. Lo que pasa es que, bueno, el asunto es que algunos pacientes pueden tener este fragmento fibroso más largo y tienen mayor riesgo de que se les torce el testículo. Y esa torsión muchas veces se veía dentro del contexto de foul de fútbol y se giraba el testículo y se infartaba. Y eso es un infarto por torsión. ¿Ok? Espasmos vascular, que lo van a ver seguramente en semiología, deben de haber visto la angina producida por espasmo vascular. ¿Ah? Eso es algunas etiologías del tipo del mecanismo por el cual se produjo el infarto. Es más común que veamos infarto por trombosis venosa en aquellos órganos que tienen un solo sistema de drenaje, que es un tipo de infarto producido por congestión, o sea, por acúmulo de sangre venosa, que vamos a verlo más adelante. Eso es más común en testículo y en ovario, que tienen como un pedículo con los vasos arteriales y los vasos venosos que llegan hacia el órgano. Oh, no pasa. Bueno, lo clásico que podemos ver es el infarto producido por una complicación de una placa de ateroma que termina ocluyendo, aquí en esta geografía, un vaso coronario que está críticamente enfermo, estenosado, y se complica, se cierra y el paciente se infarta. Y esto se asocia también a lo que habíamos comentado antes de la clínica, po. Si este paciente está en estado de reposo, probablemente este litro de sangre sea suficiente, pero si el paciente empieza a ser sometido a un aumento de requerimiento cardíaco de gasto, este flujo de sangre es insuficiente y empieza a aparecer la necrosis por isquemia. ¿Se acuerdan que lo comentamos la semana pasada? Sí. Ya. En términos súper generales, vamos a hablar desde el punto de vista morfológico de infarto anémico y de infarto hemorrágico, de aspecto morfológico, ¿ah? Esto no es etiológico, ¿ya? A veces los alumnos se confundían con los infartos cerebrales que podían ser hemorrágicos y no hemorrágicos, pero eso es el mecanismo etiopatogénico. Aquí hablamos de morfología. Infarto anémico, infarto blanco, infarto hemorrágico es rojo. Miren acá un vaso con un infarto anémico, en realidad amarillo, pero es casi blanco. Y aquí tenemos otro infarto que se ve también con esta forma de un color rojizo. También es un vaso. No sé si se notan que en ambos casos tienen una forma, bueno, más o menos triangular. ¿Me siguen más o menos la idea? Sí. Y se fijan, este que es hemorrágico, aparte de ser rojo, tiene una línea negra, que en realidad es un rojo muy, muy oscuro. ¿Lo ven? Sí. Sí, Ya, sigamos viendo. En los órganos que tienen irrigación de tipo árbol, irrigación arboriforme, los infartos tienden a tener forma de cuña, pirámide o cono, como quieran decirle, así como forma triangular, ¿ya? Donde el vértice es el punto donde se ocluyó el flujo sanguíneo y toda esta área hacia la base son todos los vasos que nacen del punto de oclusión.
Y por eso todos estos vasos dejan de recibir sangre y se infartan. ¿Se entiende la idea? Mira acá el mono. Con ejemplo de riñón. Si se ocluyera el vaso sanguíneo acá, como deja de haber irrigación sanguínea hacia estas dos arterias, estoy simplificándolo, pero a ver si se entiende, toda esta área que estoy dibujando con el cursor va a ser el área infartada. ¿Me siguen? ¿Dónde, profe? Mira. Imagínate que tienes un émbolo aquí, ¿sí? Sí, Aquí, en este punto. Eso implica que toda esta área de aquí hacia distal deja de recibir sangre, ¿sí? sí, Entonces el infarto toma esta forma, una forma de triángulo. ya, Mira, entonces veamos la foto, no el mono, veamos la foto. Mira, aquí se ocluyó. Toda esta zona dejó de recibir sangre. El infarto tiene esta forma. ¿Se entiende ahí? sí, ¿Todos y todas? ¿Entienden? sí, Ya, sí. perfecto. En infarto anémico se genera oclusión arterial en órganos sólidos. Órganos sólidos son vaso, hígado, corazón, qué sé yo. Siempre al comienzo, como va a haber sangre todavía en esa área que se ocluyó, al comienzo va a tener un aspecto rojizo, pero a medida que los macrófagos vayan fagocitando la sangre que quedó en el triángulo, en la pirámide que está infartada, se va a empezar a poner pálido, pero eso progresivamente. ¿Ok? Entonces, aspecto hemorrágico al inicio, pero después la sangre que estaba acá se va a empezar a alisar, va a transformarse hemoglobina, hemosiderina, bilirrubina, etcétera, y los macrófagos van a ir fagocitando esta zona, ¿ya? Y por eso se empieza a poner pálida. ¿Vamos bien? Sí, Sí, profe. ¿Alguien no entiende? Me para. Nuevamente, infarto renal. Aquí tenemos el. Aquí no se nota tan bien el triángulo, pero se nota que aquí esta es el área que está infartada. ¿Ah? Este está mejor, ¿verdad? Sh. Entonces, necesitas que pasen por lo menos 48 horas para que el infarto se ponga claro. Al comienzo, todos los infartos son rojizos. Aquí hay una pregunta. No entendí por qué se ve rojito. Porque al comienzo, la área infartada todavía le queda sangre. Para que se empiece a poner pálido, los macrófagos tienen que fagocitar esa sangre y ya no tiene que seguir llegando sangre. Eso es súper importante. No puede seguir llegando sangre. Si sigue llegando sangre de algún modo, ese infarto no va a ser pálido. A ver, vamos a hacer el siguiente razonamiento. Si tenemos un órgano con una doble circulación importante y se infarta el vaso A y el vaso B es igual de grande, probablemente ese órgano no se va a infartar. ¿Me siguen ahí? ¿Cómo, profe? Si tienes un órgano con una doble circulación importante, ¿ok? Tiene doble circulación, tiene dos vasos que lo irrigan. ¿Me sigues? Sí, Uno se cierra, pero sigue llegando aporte importante de sangre por el otro vaso, ese órgano probablemente no se infarte, porque se va a salvar gracias a la segunda irrigación. ¿Sí? sí, Ya. Si tenemos nuevamente órgano con dos vasos, pero un vaso es muy pequeño y el otro vaso es muy grande, y se ocluye el vaso grande y sigue llegando un hilito de sangre por el vaso pequeño, ¿qué puede pasar? no es suficiente. No es También. suficiente y se puede infartar. Si es muy Mm, lento, podría ser que se atrofie, que se adapte, pero si es más o menos rápido, se va a infartar el tejido y por ese hilito de sangre, como sigue llegando sangre al tejido muerto, el infarto no se va a poner pálido, se va a seguir rojo. ya, sí. ¿Ya? Ujú. Si tienes un solo flujo de sangre importante y ese flujo de sangre es arterial se ocluye, se va a infartar y después de algunas horas se va a poner pálido, porque no va a seguir llegando más sangre. ¿Ok? Sí, profe. Vamos a seguir conversando esto, ¿ah? Quiero que entiendan el concepto. Entonces necesitan que pasen algunas
horas para que el infarto se ponga pálido. Y aquí tienen el triángulo, claramente el triángulo. ¿Mm? Ya. El infarto óseo depende de en qué parte se produzca el infarto. Si se acuerdan esto de irrigación sanguínea, tienen que haber visto una anatomía normal. Hacia la cabeza de los huesos largos, la irrigación tiene forma arboriforme, como la que habíamos visto en riñón. ¿Ya? Entonces los infartos subcondrales, porque está cubierto de cartílago, eso se llama subcondral. Si hay un infarto que se ocluye por un émbolo o por un émbolo gaseoso, como pasaba en los buzos, ¿se acuerdan, no? Que lo vimos la semana pasada. Sí. El infarto va a tener forma de triángulo, ¿se fijan? Tiene forma de cuña. ¿Lo ven? ¿Saben qué es una cuña, verdad? Sí, Ya. Está en mi escudo de familia, ¿eh? Una cuña. Chucu. la cuña. Pero, profe, entonces siempre que sea como irrigación como tipo árbol, es triángulo, el infarto. Siempre. Hoy estamos Ah, hablando bien a grosso modo, pero sí, en general sí, así es. ¿Ya? ya. Ya. Y esto se puede producir en infarto óseo, puede ser por una fractura, puede ser por tromboembolia, incluyendo enfermedad de descompresión, puede ser por radiación. A mí me ha tocado casos acá de pacientes, ponte tú, teniendo un cáncer de útero y recibieron radiación y se generó necrosis de pared, de hueso de la pelvis, ponte tú. ¿Ay? O hipertensión venosa, ya. Pero esa es la irrigación que tenemos en la cabeza de un hueso largo. ¿Qué pasa con la médula? En la médula la irrigación es distinta, no tiene forma de árbol, ¿ya? Es un hueso en que llega el vaso sanguíneo y se distribuye a través de huesos esponjosos. ¿Se acuerdan de esta cuestión de los canales de Harras? No sé si lo vieron en histología, esos conceptos de que hay un montón de ramas que se comunican entre sí. Sí, La médula de los huesos largos es súper irrigada, es tan irrigada que después les van a enseñar eso. Concepto importante, que si hay una estructura de hueso largo, puedes morir por anemia, o por hipovolemia, por choque hipovolémico, ¿ok? Porque sangra mucho. El lado positivo es que como sangra mucho y estos vasos no se colapsan porque están en un tubo rígido, una medida de urgencia cuando los vasos están muy colapsados y no puedes meterle sangre o volumen a un paciente que está choqueado, es ponerle un trocar óseo y tirarle volumen por ahí. Eso tal vez no lo han visto todavía, pero lo van a ver. Esta es una impresión de la foto que les mostré la semana pasada de un paciente con infarto óseo por enfermedad del buzo y sufrió infartos de la médula ósea. Y mira que la forma que tiene, geográfica. ¿Se fijan o no? ¿Que es distinta la forma? ¿cómo? La forma de este infarto. Ah, sí, es rara. Esta es triangular porque la irrigación es tipo árbol, pero esta es irregular porque la irrigación no es de tipo árbol. Tiene muchas anastomosis entre sí. Le llaman aspecto geográfico, porque parece como una especie de mapa. ¿Se entiende la Ya, idea? sí. El tipo de irrigación que tiene el área infartada es súper importante para la morfología de la zona infartada. ¿Ok? Sigamos. Ya. Este mono lo hice yo un día que estaba enfermo. ¿Ah? Porque no encontré ningún mono que espero que les guste mi arte plástica. Le robé los dibujos a mi hijo menor. ¿Ah? Los lápices. Está Bien. súper. Ah, Sí. Aquí dibujé el tejido. En el caso en que los núcleos están vivos, están los núcleos azules, y en el caso en que el tejido se murió, los núcleos están así dibujados sin azul porque se pierde la basofilia del núcleo, elemento típico de la necrosis. ¿Me siguen hasta ahí? sí. Ya. Hay tres mecanismos principales del infarto hemorrágico, no anémico, hemorrágico. Uno, aquí tenemos el tejido con doble circulación, lo que yo les comentaba. Una circulación grande y una circulación chiquita. Si se ocluye la circulación grande,
y la circulación chiquita es insuficiente, el tejido se va a morir y los macrófagos van a empezar a fagocitar, pero no se pone anémico porque sigue llegando un poquito de sangre a través de la circulación colateral, que es insuficiente para salvar el tejido, pero también genera que esto esté permanentemente con sangre extravasada que hace que el tejido se vea rojo. ¿Se entendió? Sí, Ya. Segunda posibilidad, infarto de origen venoso. Órgano acá tiene irrigación arterial por acá y irrigación venosa que sale por acá. Si se ocluye la circulación venosa, se empieza a congestionar todo el lecho vascular. Por eso puse los vasos venosos más gordos, ¿lo ven? Sí, El tejido se empieza a llenar de sangre desoxigenada, ¿ya? Por eso lo teñí así como lo dibujé un poquito azul. Y la sangre desoxigenada al final empieza a acumularse tanto acá que no puede entrar suficiente oxígeno por el lado arterial y esto se infarta, ¿ya? Infarto hemorrágico por congestión. Eso es un infarto de origen venoso, ¿se entendió? sí, Perfecto. Tercera posibilidad. Tenemos acá el vaso que se ocluye con un trombo y pasa mucho tiempo y se genera una trombolisis. Ejemplo clásico es, por ejemplo, cuando, esto se lo he comentado antes, pero que pasa en los servicios de urgencia, se supone que hay un cierto tiempo, le llaman la hora dorada, de Golden Hour, en que tú puedes darle un medicamento trombolítico a un paciente que tiene un tromboémbolo cerebral o cardíaco. Si te pasas de ese tiempo, el tejido ya se murió. Y lo único que vas a hacer al generar la trombolisis es que vuelva a llegar sangre a la zona muerta. Y entonces va a transformar el infarto anémico en infarto hemorrágico, porque va a llegar sangre acá, pero el tejido ya está muerto. Y es más, lo vas a empeorar, porque acá se genera lo que se llama lesión por reperfusión. ¿Ah? Que no sé si hayan pasado ese concepto, pero ocurre lo siguiente. Si el tejido ya está necrótico y dejas pasar oxígeno al generar la trombolisis, ¿ya? Llega la sangre a esta zona e interactúa con el tejido muerto y genera muchos radicales libres. Entonces la zona dañada puede ampliarse. ¿Ok? ¿Pero se entendió la idea de la trombolisis tardía? sí. Pero, profe, yo tengo una duda, como en la práctica, ¿cómo lo yo? ¿Cómo puedo saber si en verdad le estoy haciendo más daño a mi paciente? En Como la por las práctica horas. tienes que usar, sí, eso es súper importante, en la práctica tienes que usar la clínica. De hecho, hay guías, por ejemplo, de la Asociación del Corazón Americana, en que hay una serie de recomendaciones para que puedas reconocer más o menos el tiempo que ha pasado de evolución de un infarto, para saber cuándo tienes que dar el medicamento trombolítico, ¿ya? Y de esa manera evitar producir más daño. Es exactamente así, ¿ah? Y eso se basa en una anamnesis cuidadosa y en algunos casos de básicamente la anamnesis, pero es una cuestión que van a haber internado probablemente, este concepto. Pero se usa una especie de cuestionario de elementos importantes para saber si das o no das el medicamento trombolítico. No es al tuntún. Si el paciente ha pasado más de una hora, probablemente le vas a terminar haciendo más daño que bien. ¿Ok? Ah, ya. Y otra duda era que vimos que el infarto al final se ve amarillo. ¿Siempre llega a verse amarillo? ¿O el de la El, congestión venosa no debería el de como... la congestión, como es un infarto hemorrágico, se ve rojizo. Mira, vamos a volver atrás, ¿ah? Mira, mira, este es un infarto esplénico por congestión. ¿Cómo se ve? Pero siempre, o sea, no cambia su color? El infarto no, no cambia. Lo que Ah, ya. pasa con el El otro infarto, sí, el de las arterias sí. ¿por Ah, qué? ya. Porque Eso. en el caso del infarto anémico, entra la sangre, ya no entra más sangre, por eso se pone anémico. En el caso del infarto hemorrágico sigue llegando sangre y por eso se tiñe la zona roja y por eso se pone de aspecto hemorrágico. ¿Sí? Sí, gracias. Ya.
Pero sigue llegando más sangre, o es muy poca o es demasiado tarde. ¿Mm? Ya. Bien. ¿Todo bien? ¿Nadie atrás o está alguno con dudas? Profesor, yo tengo una pregunta. Dame, En el dale. dibujo, eh, en el primer dibujo, o sea, el primer ejemplo de infarto hemorrágico, El que hice no, yo, allá. no entendí por qué era hemorrágico. Tienes acá una circulación arterial principal, ¿sí? ¿Sí? Una circulación arterial secundaria más fina, ¿sí? ¿Ya? ¿Sí? Si se ocluye la arterial principal y la circulación arterial secundaria es muy finita, no alcanza a producir dar suficiente oxígeno para salvar el tejido y se muere, Ujú. ¿ya? Y sigue llegando sangre y por eso se ve rojo. Ya. Si esta circulación arterial fuera suficiente, o sea, fuera tan grande como esta, el tejido podría haberse salvado. De hecho, pasa, por ejemplo, en pulmón, ¿ya? Sí. ¿Se entiende, no? Sí, entonces, pero ¿se va a observar como una hemorragia morfológicamente? ¿O solo se va a ver bien perfundido? O sea, como entre comillas. No, pues, si se infartó, se ve hemorrágico. Si Ya, no se infartó, se ve normal, ya. ¿sí? Bien. Gracias. Mira, a ver, te voy a mostrar al tiro un ejemplo. Infarto pulmonar, ¿ya? El infarto pulmonar aquí se ve, ¿lo ves pálido o lo ves oscuro? Oscuro. ¿Por qué? Porque el infarto pulmonar, voy a pasar un poco para que te quede claro. Después lo vamos a volver a tocar. En el infarto pulmonar tenemos, en el pulmón tenemos la circulación pulmonar, pero también tenemos la circulación bronquial, que son ramas de la arteria aorta. Si la Ujú. circulación bronquial es suficientemente importante, la parte del tejido que tiene oclusión de las ramas pulmonares podría salvarse porque le podría llegar sangre suficiente por la circulación bronquial. Pero si la circulación bronquial es muy fina, se va a generar infarto hemorrágico, como ese. ¿Me Ah, bien. seguiste ahí? Sí, y entonces, y se forma esa hemorragia y se ve oscuro porque está llegando sangre a células necrosadas. Entonces Exactamente. la sangre se queda ahí y se coagula. Se queda y se estanca. ¿Ah? El concepto de coagulación, en rigor, el concepto de coagulación se ocupa cuando hay sangre extratisular. Ah, ¿Ya? bien. Ujú. Por ejemplo, cuando ves una hemorragia, no sé si alguno de ustedes ha visto un accidente que una persona sangra mucho y la sangre se tiende a coagular fuera del tejido. ¿Lo han visto? Sí, Entonces, eso es porque la coagulación, en ese caso, se tiende a producir en forma extravascular. Aquí lo que hay es sangre metida dentro del tejido mezclada. bien. A ver, cerebro, infarto hemorrágico, ¿lo ven o no? Aquí se ve igual el triángulo, no está tan clarito, pero se ve, ¿lo ven? Sí, Fíjense que tiene un infarto hemorrágico que afecta más bien la sustancia gris, porque la sustancia blanca tiene otras ramas que lo alimentan. Aquí la sustancia gris está infartada, tiene mucho más flujo sanguíneo que la sustancia blanca, entonces mucho más sensible y tiene una irrigación muy rica. Entonces, esta zona, por ejemplo, se ocluyó por un tromboémbolo, ponte tú, y le puede seguir llegando sangre de una colateral. Pero si esa colateral es insuficiente, el tejido se tiñe rojo, lo que acabamos de hablar con el compañero. Lo que pasa es que la colateral es muy fina, no salva el tejido del infarto. Lo único que hace es teñir el infarto que debería ser anémico, lo transforma en infarto hemorrágico. ¿Sí? sí, Profe, ahí tengo una duda, Dime. porque dijo que es 4 veces más irrigada, pero que más sensible, si no me equivoco. Bueno, que existe otro elemento importante. Un elemento importante en la patogenia del infarto. Uno es el tipo de red sanguínea que tiene, si tiene o no tiene colaterales, ¿sí? Otra es la velocidad de oclusión, porque en el fondo una velocidad de oclusión muy lenta puede hacer que el tejido se adapte atrofiándose, pero una velocidad muy rápida hace que se infarte, ¿sí? ¿Me sigues? Y la otra Sí, es la sí, sensibilidad del tejido frente al infarto, ¿ya? Y el tejido más sensible a la hipoxia es la sustancia gris, lejos, ¿ya? ya, muchas gracias. Entonces, pues, se infarta con rapidez. ¿Mm?
Aquí tenemos un infarto distinto, hemorrágico, pero de otra causa en el encéfalo. Oclusión venosa porque hubo una trombosis de los senos de la dura madre. En este caso, una trombosis infecciosa. Y miren cómo se generó un infarto que se nota, hay varias áreas que están congestionando. No sé si se cacha, se pixela igual la foto, pero se ve rojizo en algunas zonas del cerebro, ¿lo ven? Sí, sí. Como hay trombosis venosa, el encéfalo empieza a acumular sangre. Y el encéfalo al acumular sangre desoxigenada termina infartándose. Pero el infarto en este caso no está tan bien localizado como un infarto clásico en cuña producido por una oclusión de una rama arboriforme. ¿Se dan cuenta? Todo el tejido se está llenando de sangre. ¿Ok? Sí, sí. Sí, pero profe, si fuera un infarto como arterial, sí sería en cuña, ¿o no? En el cerebro. Infarto arterial. Sería así. ¿Me te das cuenta? Infarto arterial. Es en cuña. Ah, pero es que no es tan como en triángulos. Sí, Lo pues que lo que te dijo antes, explicaba, sí, porque en el caso del la encéfalo, sensibilidad. la sustancia blanca y la sustancia gris tienen reacciones distintas y tienen sensibilidad diferente a la hipoxia. Por eso se genera esta alteración, así que no es tan clara como habíamos visto, por ejemplo, en el riñón. Ya, ¿Ya? ¿Estamos bien? gracias. Sí, ¿Estamos sí, bien? sí. Sí, me enredé, pero ahora sí, muy bien. Ya. Infartos pulmonares, hoy me quedo media corrido el... Ahí sí. Miren, el triángulo está perfecto. ¿Ya? Y como esto ya nos adelantamos un poco, el infarto pulmonar tiene un doble suministro de sangre. Si son arterias bronquiales terminales, se ponen muy finas, entonces no pueden salvar el tejido del infarto. Por eso usualmente son infartos que son distales, subpleurales, como este. ¿Ya? Mientras más distal, la circulación bronquial colateral es cada vez más insignificante. A ver. Chucu, chucu. ¿Ah? Esto mismo habíamos visto. Este no está tan bien demarcado como los otros, pero bueno. Y aquí está el tejido infartado, donde se ve la comparación entre alvéolos más o menos normales y la zona infartada donde todavía se ve la silueta de los alvéolos porque esto es típico un infarto de tipo coagulación. ¿Ah? Acuérdense que los infartos en casi todos los tejidos, perdón, de tipo, no, de tipo coagulación. Casi todos los tejidos se infartan por coagulación, excepto el sistema nervioso central, que es liquefacción, y excepto los órganos que tienen alguna infección bacteriana que produzcan enzimas que también generan liquefacción porque predomina el pH ácido. ¿Se acuerdan? Lo vimos en el semestre pasado, ¿se acuerdan o no? Díganme que sí. Si no se acuerdan, les hago un repaso rápido. Sí. Ya. Infarto esplénico, está súper congestionado esto. O sea, imagínense, está lleno de sangre. ¿Ah? Paciente de 36 años, consulta por alergia pelviana. Entran los cirujanos y miren, esto es un quiste ovárico gigante. Miren mi mano ahí para comparar. ¿Lo ven o no? Entonces es un quiste ovárico, ¿ya? Entonces lo que pasó, el quiste ovárico creció y fue tan grande que de repente se torció el ovario y se torció el pedículo. Y al torcerse el pedículo, se empieza a acumular la sangre venosa, también deja de llegar sangre arterial, ¿ah? Pero lo que predomina acá es que la sangre venosa que estaba ahí no puede salir, se empieza a acumular y el tejido se infarta. Y se ve así lleno de sangre, rojizo. ¿Se fijan? Lo corté, miren cómo está la hoja de la navaja. ¿Ok? ¿Se entiende, no? De nuevo, a ver. Esto es un ovario completo. ¿Me siguen ahí? Sí. El ovario lo corté así. Chuc, chuc, chuc. ¿Sí? Ah, ya. Ya. Y al cortarlo así, lo que se ve es que había una lesión quística, que es bastante frecuente en ovario, pero era muy grande. Y la lesión quística generó que se torciera el ovario sobre su pedículo. Y al torcerse el pedículo, no pudo salir la sangre venosa y se infartó el tejido. Entonces, por eso aquí se ve como una especie de manga
¿Ah? Se ve una especie como si fuera un globo. Las paredes del globo son las paredes ováricas. Este espacio vacío era el quiste. Pero el tejido está súper rojizo. No sé si se nota. Sí. Ahí, aquí, a ver. Se me fue un collera. Miren eso. Esa es pared ovárica. Está llena de sangre. Entonces tenemos un infarto hemorrágico secundario a torsión. ¿Mm? La torsión también se la podemos observar en eh, infartos producidos en asas intestinales en hernias, como les contaba. Ahí puede ser por torsión o puede ser por la poca compresión. El anillo herniario puede apretar ahí y puede evitar que llegue la sangre y se infarta. A ver, Profe, dime. eh, en este caso que se veía como súper grande el ovario, ¿es porque por la misma torsión o porque es un infarto congestivo y también como que aumentaría tamaño por la cantidad de No, sangre que tiene? en este caso no aumentó tanto por la congestión sanguínea, por el infarto. El quiste ovárico era muy grande. Ah, ya, ya, Y yo he recibido quistes ováricos de 30 centímetros, ¿ya? ya. Muy Eh, grande. Ya. Intestino típico de los infartos hemorrágicos. ¿Por qué? Porque, si te acuerdan, en el mesenterio pasan las arcadas intestinales, que son así como arcos vasculares. Entonces, si una zona se infarta, le sigue llegando sangre por otra zona y irrigan y hacen que la zona se vea súper hemorrágica. ¿Ah? Esto que se vea que es fibrina secundaria al proceso inflamatorio producido por el infarto. Como yo les contaba, para la ocurrencia de infarto tienes que ver el aporte vascular, velocidad de la oclusión y resistencia al tejido de la hipoxia. ¿Ya? Aporte vascular, lo más importante, si tienes un tejido con doble circulación y la doble circulación es suficiente, puede ser que no se infarte. Si tienes un tejido con doble circulación, pero esa doble circulación es insuficiente, el tejido se infarta, como habíamos visto en los ejemplos de infartos pleurales distales, en los cuales la circulación bronquial ya es demasiado finita y no aporta tanto oxígeno nutriente como para salvar el tejido del infarto. Ese concepto me interesa, ¿les quedó claro? Profe, ¿lo puede repetir, por fin? Si tienes un órgano con doble circulación, ¿sí? ¿Ya? Si la doble circulación es suficiente, mono. Si tuvieras estos dos troncos vasculares del mismo tamaño, ¿me sigues ahí? Ah, Y este se que ocluye, sí, el infarto va a ser anémico, o sea, no va a llegar a ser anémico. pero piensa lo siguiente, este se ocluye, pero si este vaso fuera igual de gordo que este que se ocluyó, posiblemente el tejido no se infarte, porque le va a seguir llegando sangre, ¿ya? Pero aquí dice doble circulación arterial insuficiente. Eso significa que si el, el segundo aporte de sangre es demasiado chico, no va a salvar el tejido del infarto, ¿ya? Y eso solamente se transforma en infarto hemorrágico. Entonces, por eso los órganos con doble circulación, si la doble circulación es importante, posiblemente no se infarten. Pero si la doble circulación es una doble circulación con un segundo vaso muy pequeño, posiblemente sí se infarte. Perfecto, sí, sí, gracias. ¿Se entendió todo eso? ¿Todo entendido? Vamos a pensar que sí. Todos profe, claros. ¿Qué pasó? Francia, creo. No, yo dije que quedó claro. Ah, pero haz tu duda. Ah, ya. Mi duda es que, ¿qué pasa con la parte distal de un infarto en esos casos, pero la parte distal del vaso, en el caso de que haya un órgano que esté perfundido por más de un vaso grande? No sé si me explico. Hay una No, parte, por ejemplo, si hay una no, placa de ateroma, a ver, va a haber una parte distal del vaso sanguíneo que no va a recibir aporte de sangre.
Si hay una placa de ateroma y se obstruyó, claro. Y ahí, ya, ok. Entonces el órgano sí va a estar perfundido por otra arteria. Pero ¿qué pasa con la parte distal de ese vaso? ¿Cómo se afecta? Si una circulación colateral, llegan dos ramas al mismo tejido, una se ocluyó y la otra sigue siendo importante, a la zona distal de este vaso probablemente le siga llegando oxígeno, no se infarte, porque le va a llegar oxígeno disperfundido por el otro vaso, el que está aquí, Ah, ya, entiendo. ¿sí? Ujú, Pero si es insuficiente, se va a dañar. O sea, en el fondo depende de qué calidad de circulación colateral vas a tener, si es muy poca o si es suficiente, y eso se ve muy bien en el pulmón. Por eso los infartos pulmonares casi todos son, como te contaba, subpleurales, porque ahí ya las ramas bronquiales son muy chicas y ya no pueden hacer nada. En cambio, un infarto más central, las ramas bronquiales son más grandes y dan doble circulación. ¿Ok? entiendo, gracias. Claro que si tenéis un tromboémbolo masivo como los que vimos la semana pasada, que ocluye toda la salida de la rama pulmonar principal, ahí te morís, porque te morís al tiro. Si, ahí mueres de un shock cardiogénico, porque en el fondo es como si le pusieran un corcho al corazón y se ocluye la sístole diástole. ¿Se acuerdan que ese concepto lo estudiamos? ¿O los comentamos alguna vez? Si es demasiado grande la oclusión en una arteria demasiado importante, lo más probable es que el tejido se infarte igual. ¿Ah? Estamos hablando de oclusiones aórticas, oclusión arteria pulmonar principal, cosas así como demasiado grande y demasiado importante. ¿Ya? Sí, Ya. ¿Todo claro o no? Sí, muchas gracias. Aquí velocidad de oclusión. Si la velocidad de oclusión es muy rápida, el tejido se infarta. Si es muy lenta, el tejido se puede adaptar y se puede atrofiar. Creo que estas fotos se las pasé cuando vimos adaptaciones celulares. Acá, por ejemplo, una placa de ateroma en este riñoncito creció muy lentamente y permitió que el riñón se adaptara a la hipoxia atrofiándose. ¿Mm? Ok. La resistencia a la hipoxia, lo que les contaba de. Aquí es muy interesante, esto es una necrosis cortical laminar de cerebro. Si ustedes ven este pedazo de encéfalo en una autopsia, van a ver que la corteza cerebral se ve amarillenta, ¿lo ven o no? Sí, ¿Se fijan que se ve más clara? sí. Esto es una cosa muy típica de cerebros. Lo que pasa es que este paciente se choqueó. Y al choquearse, a la corteza cerebral llegan desperforantes así como mis dedos, ¿ya? Y al choquearse el paciente se hipoperfundió en forma generalizada. Entonces, ponte que mis dedos dejaron de circular sangre, ¿ok? Llegaba sangre como hasta la altura de la sustancia blanca, que más encima es más resistente, pero no es suficiente sangre a nivel de la corteza. Así que se infartó la corteza, en forma generalizada. Es una cosa muy típica de encéfalo. ¿Ok? ¿Se entendió el concepto, la idea? ¿Podría repetirlo, profe? Imagínate que mm, habíamos hablado que la corteza cerebral, la sustancia gris, es más sensible a la hipoxia, ¿verdad? Sí. ¿Qué pasa si en vez de una oclusión de un vaso localizado, se disminuye la perfusión generalizada de la sangre, como en un shock? ¿Me sigue la idea? Podría. Sí, Es generalizado. ¿Y, la, y qué es el tejido, cuál es el tejido más sensible de la hipoxia? el cerebro. Y especialmente la sustancia gris. Ya. Entonces, lo que le pasó a este paciente es que se choqueó. Y como la sustancia gris es más sensible de la hipoxia, sufrió necrosis de la sustancia gris. ¿Se entendió ahí? Ah, ya, ya. ¿Se entendió ahí? Sí. Entonces, mira, las neuronas te aguantan 4 minutos. Miocardio, 20 minutos. Epitelio tubular renal, 1 hora. Por eso el epitelio tubular renal, incluso les he mostrado de repente en lámina cómo se puede regenerar si tienes una insuficiencia renal aguda y el paciente lo vuelven a perfundir. ¿Ok? Eso lo estudiamos en primer semestre. Son más resistentes a la hipoxia. Ya.
Morfología del infarto. Fíjense acá. Aquí tenemos una autopsia con una placa ateroma totalmente ocluida en una coronaria. ¿Lo ven? Sí, Ya. Y aquí tenemos un corte de la punta del corazón. Aquí está, este es ventrículo derecho, tabique, ventrículo izquierdo. Y si se fijan bien, hay una zona más pálida. ¿Lo ven ahí o no? Sí, Sí, pero Esa zona es que muy está sutil. muy leve. Esto es bien inusual, porque este paciente en menos de 6 horas de evolución hizo una zona que se puede ver, pero es muy leve. Vamos a ver que es súper importante este tema. ¿Por qué? Porque en general tienen que pasar más de 6 horas con el paciente infartándose. O sea, paciente sobreviviendo al infarto con una evolución de al menos 6 horas para que en una autopsia yo vea macroscópicamente el infarto. Y esto también es un concepto que vimos en patología general. Los cambios producidos por la muerte celular al comienzo son, perdón, de tipo bioquímico. Cuando los pacientes en urgencia le empiezan a tomar proteínas especiales para asociar al infarto, como el dímero D, la CKS, la CKMB, es porque la muerte celular produce sustancias bioquímicas que pueden ser medidas. Después viene la alteración de microscopía electrónica, que es una cosa que se sabe, pero obviamente no es de rutina. Después viene la alteración del microscopio de luz. Y después de al menos de 6 horas, viene alguna alteración morfológica. Antes de 6 horas es muy difícil verla, como en este caso que es excepcional, que se ve algo muy poco a las 6, en menos de 6 horas. Es muy raro eso, ¿ya? Este fue un infarto masivo, brutal, porque miren cómo tiene el paciente totalmente ocluido la arteria coronaria. Entonces, después de 24 horas de evolución, ya la cuestión se ve mucho más clara. Se nota aquí, cuarto día de evolución, y mira, todas estas fotos de autopsia son pacientes que aguantaron, por ejemplo, en este caso, 4 días de evolución infartándose, probablemente en una UCI hasta que falleció. Y en la autopsia miren lo que se ve, pues. La zona infartada claramente delimitada, ¿lo ven o no? ¿Se nota bien? ¿Sí o no? Se ve ahí blanco. ¿Por qué no se ve conforme pirámide? Por la irrigación. La irrigación cardíaca no tiene forma de árbol, ¿ya? Pero es un infarto anémico porque se ocluyó las ramas secundarias a la coronaria, entonces sí, sufrió infarto anémico. Si le hubiéramos dado un trombolítico después del tiempo indicado clínicamente, esto se hubiera transformado en infarto anémico, pero el infarto hubiera sido igual. ¿Me siguieron hasta ahí? Sí, Fíjense que en la periferia hay una zona más rojiza, ¿lo ven? No sé si se alcanza a cachar. sí. Eso es porque, como ya han pasado varias horas de evolución, empieza a aparecer tejido de granulación alrededor del infarto que trata de reparar la zona necrótica, generando tejido de granulación, angiogénesis, que después va a generar fibrosis, el paciente sobrevive, va a generar una cicatriz, etcétera. profe, Dime, el infarto anémico era por macrófagos, ¿cierto? ¿el infarto anémico es porque los macrófagos... No, el infarto anémico es porque se ocluyó la circulación. Sí, sí, pero se pone blanco porque por el tema de Los los macrófagos macrófagos. empiezan a comer los restos de sangre que quedan ahí. Ya, ¿y esos macrófagos cómo llegan al sitio de lesión? Onda, ¿son los que quedan ahí atrapados, por decirlo así? Hay macrófagos que quedan atrapados y hay macrófagos que existen en el tejido en forma, ¿cómo se llama? Los tejidos tienen macrófagos también. Acuérdate que Ya, los macrófagos pueden provenir del sistema monocítico macrofágico, que son monocitos que llegan a salir de la circulación y se ponen en los tejidos. ¿Te acuerdas o no? sí, sí, sí. Pero también hay macrófagos que existen en los tejidos. Las células de Kupffer en el hígado, las células de la glía en el cerebro, etcétera. Hay macrófagos que están en los tejidos. ¿De acuerdo? Ya, pero igualmente, También, espérate, también el proceso necrótico genera
angiogénesis. Como vimos, está infartado, pero igual empezó a generarse canales vasculares, por eso está hiperémico. ¿Me sigues ahí? Ya, sí, por ahí iba mi pregunta. Y ahí Ese empiezan a era como llegar mi duda. macrófagos también. Pero Ya. es insuficiente para salvar el tejido de la muerte. Sí, sí puede ser que lleguen elementos inflamatorios. ¿Me sigues? Ya. ¿Sí? ¿Se entiende? Ujú. Porque de hecho en Sí. esta foto tú ves que está infartado, pero está lleno de glóbulos rojos que están empezando a organizarse el tejido infartado y eso genera nuevos vasos sanguíneos, angiogénesis. Y el otro, esa zona hiperémica, donde hay como un proceso inflamatorio, por eso sí, después del cuarto, quinto día, ¿se pone blanco? ¿Se va poniendo blanco? Se va poniendo blanco, pero se va poniendo blanco por fibrosis. Ah, Mira, ya. sigamos viendo. Al comienzo, más que macrófagos, llegan polimorfonucleares. ¿Se acuerdan? Porque es un proceso inflamatorio agudo. ¿Sí? Esto es como todos los conceptos que habíamos estudiado en el primer semestre. ¿Mm? Sí, sí. Pero después empiezan a proliferar los macrófagos. Y los macrófagos empiezan a fagocitar el tejido muerto que tiene restos hemorrágicos. Después empiezan a haber fibroblastos. 10 días. 10 días de sobrevivencia. Esto no pasa si el paciente se murió. Miren, angiogénesis, ¿ya? Y después empiezan a aparecer colágeno, fibrosis. Entonces, si el paciente sobrevive lo suficiente, empieza a aparecer cicatriz secundaria del infarto. Aquí tenemos un infarto renal que tiene una enorme cicatriz. Aquí tenemos cerebro, acuérdense, el cerebro es una excepción porque tenemos la necrosis de colicuación en que se licúa esto, tanto sistema nervioso central, tanto cerebro como médula. ¿Ah? Todo sistema nervioso central, como lo vimos este semestre, tiene muchos ácidos grasos, que se genera un pH ácido que favorece la digestión enzimática y se licúa el tejido. ¿Mm? Bueno, y ahí queda un espacio vacío nuevamente, astrocitos reactivos, las células de la glía tienen actividad macrofágica y son macrófagos que están en el tejido, ¿ya? Están los que llegan por angiogénesis y los que están en el tejido, digamos, en forma residente, especialmente en algunos órganos, ¿ah? Y los órganos que tienen más macrófagos residentes son órganos que tienen filtrado, como pulmón, hígado, vaso, ¿ok? ¿Cómo vamos ahí? Todo bien. ¿Todo bien? Ya. Sí. Infarto miocárdico. Bueno, eso es lo que ustedes. Introducción. Mira, acá tenemos un infarto al miocardio que ocupó el tabique. Si el infarto potencialmente podría necrosar la pared del tabique, ¿ya? Y eso explica una clínica que puede verse en pacientes infartados que sobreviven y se genera un hoyo, literalmente un hoyo en el tabique, y se genera un remolino, porque como esta zona del ventrículo izquierdo tiene más presión que el ventrículo derecho, si hay un hoyo acá, empieza a entrar sangre de izquierda a derecha, lo que se conoce como un shunt o cortocircuito, y tú podrías ocultar a ese paciente con un soplo secundario al cortocircuito. ¿Ok? Por si acaso en cardiología más adelante van a decir, ah, pero si Acuña nos pasó eso en tercero, si no. Ah. ¿Se entiende la idea o no? Si se corta para acá, puede generar un shunt. Si se corta para acá, ¿qué puede generar? Si se perfora para acá, ¿qué puede generar? El infarto. ¿Quién se atreve? Mm, Congestión. Hemopericardio, algo así. Un hemopericardio. Y un hemopericardio empieza a acumularse la sangre en saco pericárdico y empieza a alterar la sístole diástole porque empieza a acumularse la sangre que comprime al corazón en forma externa y eso termina generando un shock cardiogénico o el taponamiento cardíaco. ¿Se acuerdan? Profe, este chunk o Esto, este cortocircuito. el chant corre para acá, ¿ah? Si se genera el tabique. Si se genera para acá Sí, no va a pero haber ningún chant, te vaya a morir nomás. ¿Ya? ese es Dime. por como que el infarto debilitó la pared.
¿Y por las presiones del corazón? O sea, el infarto puede perforar la pared. ¿Y esto sucede en otros órganos? Que como que están como conectados, cosas así, que también sufrieron un infarto. Potencialmente órganos que estén conectados entre sí podrían tener un infarto y conectarse, sí. ¿Ya? Ya, Lo más clásico es el corazón, porque tiene el tabique. ¿Ah? Pero cualquier órgano que ya. tenga algún tabique y que se infarte el tabique puede generarse un shunt. A ver, en este momento, ¿qué se me ocurre? Otros infartos. ¿Ustedes saben que los pacientes que inhalan cocaína tienen mayor cantidad de infartos del tabique nasal? Que Tienen será hace hoyos. como un año, ¿no? Es que inhalan la cocaína es un poderoso vasoconstrictor y eso genera infartos del tabique. Entonces se genera comunicación entre un cornete, una fosa nasal y la otra, pero por dentro del tabique. ¿Se entiende? Sí. ¿Y qué problema generaría eso? O sea, si en el tabique abajo, aparte de la necrosis del tejido y que puede ser desagradable, pero realmente nada. Si es más arriba en el tabique nasal, potencialmente yo creo que podría ser peligroso porque se podría generar sobreinfección bacteriana, qué sé yo. Acuérdense que si siguen ustedes para acá, hacia arriba, está empieza el fenoide y después lóbulo frontal. De hecho, me estoy yendo del tema, pero las biopsias transfenoidales sirven para tomar muestras de la silla turca, de la hipófisis. Entonces la muestra la toman así, hacia arriba. ¿Ok? Sí, súper claro. Gracias. Ya. Ok. Ya. Los infartos subendocárdicos que afectan el tercio interno de la pared ventricular. Este es un infarto tabique, pero póngase un infarto que fuera acá, ¿ah? Afectan en la parte más cercana al endocardio. En general, el mismo tejido inmediatamente adyacente al endocardio no se infarta, pero estamos hablando de una cuestión que mide 0,1 milímetro. ¿Por qué no se infarta? Porque le sigue llegando por difusión oxígeno de la sangre que llega a las cavidades, no por la sangre que llega a través de las coronarias. ¿Ok? Examen macroscópico, los infartos de menos de 6 horas generalmente no los ves macroscópicamente. Cuando a mí me tocó hacer autopsia con general de zona, que se los comentaba, y era más común antes cuando no existía el sistema procesal penal nuevo y se potenció el servicio médico legal, antes era muy común que los médicos generales de zona, actual ciclo de destinación e información les llaman, EDF, eh, era muy común que el juez, que no existían fiscales, el juez llegara y me ordenaba hacer la autopsia nomás. Y tenía que hacer la autopsia en un hospital nivel 4 así, Los Vilos Vicuña, era horroroso, ¿ya? O sea, a decirle, en Los Vilos tenía que abrir el cráneo con un serrucho carpintero. No había otra herramienta. Bueno, y me tocó ver pacientes infartados. O sea, tenían la clínica de infarto, pero no, yo no veía el infarto, pero como era un alumno que le gustaba anatomía patológica de medicina legal, sabía que los infartos no son visibles a menos que el paciente haya sobrevivido varias horas infartándose. Así que lo que tienes que hacer es que si llegás y observas bien el corazón, y en esa época me da vergüenza pensarlo, porque las autopsias de médico general, pues, o sea, sin mucha cachativa, imagínense lo que uno pasa en medicina legal de cómo hacer una autopsia, deben ser 2 clases y ya. Pero cortaba el corazón buscando la oclusión de la coronaria y los puntos en los cuales encontraron una oclusión de la coronaria, esos los metían formalina para mandarlo al servicio médico legal y que el servicio médico legal en el microscopio vieran si había una alteración histológica que explicaba el infarto. Y legalmente yo lo que hacía era un certificado de función que decía muerte indeterminada en estudio, porque el servicio médico legal después hacía el certificado de función definitivo. ¿Ok? Ahora, ¿cómo sea ahora con el sistema procesal nuevo? No lo sé. Prefiero ni saberlo. Ya. Bien. 18 a 24 horas de evolución se ve una zona pálida con áreas más rojizas porque se está produciendo tejido de granulación. Aquí se ve claramente zona pálida, la zona más rojiza con el tejido de granulación con la hiperemia porque se está produciendo angiogénesis. Aquí es más claro todavía. ¿Ok? Eh, a ver, me interesa que tengan el concepto que el infarto es un
una cuestión evolutiva, ¿ya? Hay que, tenemos 6 horas como un plazo así como para empezar a ver cambios macroscópicos, porque ustedes, histología, a menos que se dediquen a ver anatomía patológica, y después de 20 años de carrera tengo apenas 3 exalumnas patólogas. Así que no tengo un score muy impresionante de convencer gente a ser especialista en esto. En general ustedes no van a ver microscopía, ¿ya? Y potencialmente autopsia cada vez menos frecuente que la vean, que me parece bien, ¿ah? Porque hay que estar capacitado en una autopsia, a menos que existan situaciones excepcionales que hagan que las autoridades nacionales o regionales decidan que los médicos generales tienen que hacer autopsia. Y eso ha pasado. Ejemplo fue el terremoto tsunami, ¿ya? Del 2010, que había tal cantidad de muertos que se indicó en las zonas más afectadas que los médicos generales tenían que hacer autopsia. Y legalmente, los médicos cirujanos deben saber hacer autopsias. ¿Ok? ¿Está claro? ¿Se atreven a hacer una autopsia? No, pero sí se entendió. Yo hice mi primera autopsia voluntaria en tercero de medicina. Pero Pero hay que nosotros ser- como que no ¿Ah? sabemos nada todavía. Según yo, eso lo vamos a ver en quinto. No, le hice en Como- tercero, pero es que ¿Y le salió bien? era súper interesante. Es un mieloma múltiple que tenía lesiones así en sacabocado en el cráneo. Después cuando... No, sí, era súper súper interesante la autopsia. Y de O hecho, sea, que siempre estuvo para me gustó. anatopatólogo. Es que me gustaba, yo soy de una familia que no es de médicos, ¿ah? Entonces no tenía idea. O sea, a ver, no sé qué pasa con usted. A mí, ¿por qué estudié medicina? Yo quería ser médico o arqueólogo. Perdido. Y le digo a mi papá y mi papá me dice, Juan Carlos, haz lo que quieras, siempre te vamos a apoyar, pero tú alimentar a tu familia, weón. ¿Ya? Entonces, mi, prioritariamente mi gran interés por estudiar medicina era porque no quería estar cesante como mi viejo estuvo muchos años cesante. Así, momento, reflexión personal con la doctora Acuña. Pero un profe decía, medicina es una casa grande que nos aloja a todos. Y de hecho, cuando pasé por Anatopato, bueno, a mí me gustaban todos los ramos con microscopio. Yo me eximí de todos los ramos con microscopio. No fui un alumno guau, pero todos los ramos con microscopio me gustaban. Y terminé siendo patólogo. ¿Ya? Voy con la cuestión. Y pudo alimentar a la familia. Porque Sí, puedo patólogo igual alimentar hay su- poco. Entonces- Sí, hay pocos patólogos. Y los peleamos. Siempre estamos viendo qué becados están saliendo a ver si los convencemos a venirse al hospital. En serio, sí. No, va a salir tantas personas. Ya. Ya. Si alguien quiere ser patólogo, puede venir a verme y les muestro el servicio. Voy. Ya, ya. Bien. Infarto, ahí anémico. ¿Se fijan? Aquí pasaron 18 a 24 horas de evolución. Ya. Supongamos que sobreviviste al infarto y se genera. Este paciente se murió después, po. Tejido fibroso. Sí, porque se curó la zona necrótica con tejido fibroso. Ese tejido fibroso no es músculo cardíaco. Entonces, en una ecografía, cuando ves la sístole diástole, esa área no se mueve normalmente, no se contrae con el resto del corazón, porque no es tejido cardíaco, es tejido fibroso inespecífico. Y ahí el ecocardiografista dice, el término técnico es una disquinesia cardíaca, o sea, un movimiento anormal del corazón. Y eso usualmente indica que hubo un infarto antiguo. ¿Se entiende la idea? ¿O no se entiende? Miren, esta foto. Esta zona no se va a contraer, porque aquí el tejido fibroso reemplazó al músculo. El músculo se contrae, esto no se contrae, ¿sí? Cuando hay una sístole, esto se contrae, esto se contrae, esto se mueve de forma pasiva. Entonces, esto se contrae y esto no se contrae, no se mueve. ¿Me siguen ahí la idea? Sí, Sí, sí. Y esto es una disquinesia. Y en esta zona ya vimos
como hay una alteración del diámetro cardíaco, puede haber un flujo turbulento. Y el flujo turbulento produce fuerzas de cizallamiento. Las fuerzas de cizallamiento rompen el endotelio y aquí se forman émbolos. Y el émbolo puede salir a circulación mayor. Otra posibilidad del infarto. Aquí, por ejemplo, tienen músculos papilares de una válvula. Aquí está infartado. Miren qué bonito cómo está el infarto. Ahí parece rayas de tigre. Pueden terminar cortándose o fibrosarse estos músculos papilares. Entonces la válvula cardíaca se vuelve insuficiente porque tiene músculos que están cortados o están fibrosados. Entonces se genera una insuficiencia cardíaca por el infarto, una trombosis por el infarto, un shunt por el infarto. Si el infarto perfora acá hacia el saco pericárdico, un shock cardiogénico por el infarto. Si el infarto afecta a el haz de His o todo el sistema excitoconductor del corazón, una arritmia por el infarto. ¿Estamos? Sí, Aquí tenemos un ejemplo dramático acá de una dilatación y acá se genera una trombosis y la trombosis se va al resto de la circulación mayor, porque este es el ventrículo izquierdo. Y uno dice, no, esta cuestión es del libro de una autopsia. ¿Ah? Mira acá, ruptura cardíaca. Chuc. Miren el hemopericardio, lo que decían sus compañeros, esto se va al saco pericárdico, sí, pues, y rodea el corazón, el saco pericárdico, genera taponamiento cardíaco, shock cardiogénico. Profe, Dime. ¿estas consecuencias tienen algo que ver con el tiempo en el que uno trata el infarto? ¿O igual depende puede llegar como con ruptura de un músculo papilar a la hora y no tiene nada que ver como con el tratamiento o manejo que nosotros le dimos? O sea, depende de la intensidad del infarto, depende del área que esté afectada. Posiblemente una ruptura del músculo papilar te genera una insuficiencia cardíaca, pero eso no te va a matar al paciente, po, ¿ya? Porque esa insuficiencia requiere tiempo para producir una clínica, ¿ya? Y si el paciente sobrevive, podemos ver qué hacemos con ese paciente, pero un taponamiento cardíaco tiene que entrar ya a pabellón, po. Pero entonces tiene que ver como con la intensidad, no con el tiempo. Como, Acuérdate, depende de la sensibilidad del tejido a la hipoxia. Depende de la circulación que reciba el corazón y, claro, el volumen de tejido que esté siendo necrosado. Si es un volumen muy grande de tejido, lo más probable es que el paciente entre en falla y muera. Si es muy masivo, va a pasar lo que vimos en la primera foto de las 6 horas que ya tenía una lesión muy, muy, muy tenue, porque ya era muy masivo y generó una muerte muy rápida del paciente. ¿Ya? Siempre va a depender de factores como eso, volumen, tiempo, sensibilidad. ya, perfecto. Mira, este es un caso que me llegó hace varios años. Bien impresionante. Esta es una paciente joven, 53 años. Tenía de todo, 53 años. O sea, tenía como. Yo tengo 55, ¿cachai? 53, cardiopatía coronaria, tabaquismo, dislipidemia, infarto agudo extenso, anterior a picar el año 2004. Y se genera. Esto a veces se ubican. Aquí puse este dibujo, que lo busqué en internet, pero esto es muy parecido a lo que tenía la paciente. Aquí está el haz de sonido. Aquí están las válvulas cardíacas. ¿Ya? Como acá. ¿Lo siguen más o menos? Sí, Aquí está la pared del ventrículo, como en este dibujo. Y acá se dilató, como acá. ¿Lo ven? sí, En el mono este que encontré en internet, que es el mejor que encontré, dice infarto transmural con ruptura, pero en el caso de la paciente, esta es una paciente de la FASH, acá no se alcanzó a romper. Esto fue una ecogradiografía que le hicieron a la paciente y encuentran esto. Y deciden operarla en forma programada para sacar todo esto, porque es muy peligroso. Porque, ¿se acuerdan que esto, como hay flujo turbulento, se pueden generar trombos? sí. Miren esto. Me llega esto. Pared cardíaca y este trombo. O sea, el trombo los colegas lo vieron en la ecocardiografía. ¿Ya? ¿Se entiende? Esta es la pared cardíaca. Le sacaron la dilatación que tenía el corazón, se la sacaron. Y cosieron el corazón.
Muy buena. ¿Ya? Y el corazón siguió funcionando, pero le sacaron toda la zona alterada por el infarto antiguo. Esa es la reconstrucción del ventrículo izquierdo que hicieron. Me parece salvaje, ¿no? La cagó. O sea, la paciente hace un infarto masivo el 2004 y el 2009 le sacan la zona infartada que ya había hecho un gigantesco trombo que tenía un enorme riesgo de generar émbolo. ¿Me siguen? ¿Entienden más o menos la foto? O sea, se pueden sacar como las zonas que ya no, o sea, están como fibrosadas. Míralo, lo hicieron. Y esto es Wow. 2009, ¿eh? Lo hicieron. De hecho, lo hicieron. ¿No? Y yo corté el trombo, y si se fijan, el típico, esto lo habíamos visto antes, los trombos blancos que se generan como una especie de torta de mil hojas, ¿se acuerdan de torta de mil hojas? De plaquetas, Sí, sí. sangre, como que se ordenan. ¿Lo ven? Era muy grande. Era gigante, era gigante. O sea, mira el tamaño que tiene, pues si tiene así un, dos, tres, cuatro, cinco, como 5 centímetros de eje mayor. Ya. Y aquí tenemos el trombo que se está organizando. Angiogénesis. Y lo entretenido, lo que yo siempre les he dicho, en general uno les pasa a los alumnos una cosa y los alumnos como piensan en forma lineal. Todos partimos pensando en forma lineal. Entonces, no, primero pasa la fase A, pasan los 6 días, pasa la fase B. No, en realidad la cuestión se van sumando diferentes cosas. En el mismo trombo, al mismo momento, yo veo esta zona que es más bien fibrina con algunos vasos. En otras zonas, aquí tenemos fibrina, no tenemos tanta angiogénesis. En otras áreas ya hay una angiogénesis franca, ¿ya? Y ya hay fibroblastos. En otras zonas hice tensión de Van Gieson y ya está, esto rojo es puro colágeno, hay mucha fibrosis. Y de hecho, este pedazo que hay acá, hay un poco de calcificación distrófica. Hoy, oye, estuvo buena la parte macroscópica. Así me gusta que pregunten harto. ¿Ah? Me caiga cuando hablo y le hablo del universo y nadie me pregunta ni una cuestión. Eso es muy fome. ¿Veamos lámina? Sí. Ya. Ya, Sí, ven. Ya. ¿Cuántos somos? 44. Ah, óptimo. Está bien, ¿no? Está buena la asistencia. Bien. Mm, Esto es un pedazo de pared intestinal. Pedazo de pared intestinal. A ver, vamos a buscar una zona donde todavía se reconozca intestino, po. No, esto no es. A ver. Esta no, perdón. Esta es el ovario que vimos. ¿Se acuerdan del ovario que vimos quístico? Este es el ovario quístico, no es el intestino. Miren esto. Es pura sangre. ¿Se fijan o no? Me voy a acercar. el que estaba rotado, profe. El que está rotado, y se dan cuenta, los glóbulos rojos están distribuidos en forma difusa. Y por eso te decía que no está coagulado. Porque acá no alcanza a ver un coágulo. Lo que hay es un montón de sangre que está metida, infiltrada en el tejido sólido del ovario. ¿Lo ven o no? ¿Se dan cuenta que es pura sangre? Está lleno de glóbulos rojos, miles, pero no están dentro del vaso. Están fuera del vaso. Están extravasados en forma generalizada. Todo el tejido está así. ¿Se entiende? Profe, las células que tienen núcleo, esas células que tienen núcleos como más azules, ¿qué son? Veámosla. Ahí se ven Hay, entre los glóbulos. bien, Ahí. ¿ves que hay algunas que son largas? ¿Serían fibroblastos? Son fibroblastos. ¿Ya? Y Ya. algunas que son chicas son Corre. linfocitos. Ah, ya. Son linfocitos. Y aquí hay algunas que tienen como, aquí unas que se como si tuviera 3 núcleos, ¿lo ves? Sí. Polimorfo nuclear. ¿Qué es lo que pasa acá? Está buena tu pregunta, mira.
Aquí ya hubo cierto grado de angiogénesis y se empezaron a formar algunos canales vasculares. ¿Lo ves acá que hay como una yemita vascular? Sí, Y empieza a haber extravasación de elementos figurados de la sangre, de intravascular a extravascular, porque empiezan a tratar de curar este desastre. Pero aquí obviamente es insuficiente, o sea, toda esta zona se infartó nomás. ¿Ok? ¿Se sí, entiende el dibujo, no? El dibujo. ¿La foto? La sí. foto. ¿La lámina? Miren acá. Veamos, ahora sí, voy a sacar la lámina del infarto intestinal. ¿Se acuerdan que el infarto intestinal también es hemorrágico porque hay mucha irrigación sanguínea colateral en intestino? A ver, aquí. Estoy buscando una parte donde haya pared intestinal que esté más indemne. Uy, esto está infartado completo. A ver, déjame. Esta otra parece que está mejor. Quiero ver una parte donde todavía haya un poco de mucosa. Aquí hay un poco de mucosa intestinal. La otra estaba demasiado infartada. Yo quiero que entiendan más o menos el concepto. Miren, acá se ve todavía epitelio intestinal, ¿lo ven? Las vellosidades. Sí, Y acá se ve el músculo. ¿Sí? sí. Estas son las capas que ustedes solamente conocen. Aquí está la mucosa, la muscular de la mucosa, la submucosa, la muscular propia, después viene la subserosa y más acá está la serosa. Ya. Vamos a movernos lentamente. ¿Qué pasa aquí? Dejan de estar las vellosidades. Las vellosidades desaparecen. Me voy a acercar. Y si las veo histológicamente, ¿lo ven que está lleno de glóbulos rojos también? Sí, Y aquí hay más yemas vasculares que en otro caso. Acá obviamente hubo un tiempo de evolución que permitió que se organizara un poco más la hemorragia. ¿Ya? Y de hecho, si ven con cuidado, no sé si alcanzan a cachar que aquí hay plasmocito, linfocito, polimorfo nuclear, glóbulo rojo. O sea, y de repente voy a ver algún fibroblasto. O sea, esto empezó a organizarse, pero igual se infartó y el paciente llegó a urgencia. Solamente pasaron varias horas de infarto hasta que el momento en que se operó. Los pacientes con infarto abdominal sufren angina abdominal, o sea, cuando comen empiezan con dolores intensos, finalmente tiene que haber llegado a urgencia. Y esto probablemente pasaron varias horas porque voy a tener mucha inflamación asociada. Mira, y esta zona ya está totalmente necrótica, ¿ya? Ya no se identifica bien el tejido. Probablemente si esto hubiera sido más precoz, hubiera visto un infarto hemorrágico de coagulación, porque son cosas distintas. El infarto divide entre coagulación y liquefacción es el aspecto morfológico que tiene secundario el mecanismo de infarto, si es por coagulación de la sangre o por daño enzimático. Pero la negocio de coagulación, si pasan muchas horas, igual se pierde esta sombra de los tejidos porque empiezan a deslizarse. Y eso es lo que pasa acá. Ya pasaron muchas horas. Veamos otra cosa. Paciente de 23 añitos. Testículo. Torsión testicular. Miren, ahí voy a tratar de buscar si hay una zona no. Lo más probable es que esté todo infartado, ¿ah? Está todo infartado. ¿Ven la sombra de los túbulos seminíferos? Sí, sí. ¿Ven núcleos? Ah, nada. ¿Este sería un infarto hemorrágico o anémico? Torsión Anémico. testicular. Si una torsión, ¿qué es más probablemente que sea? eh, ¿anémico? Acuérdate que la torsión en los órganos que tienen un pedículo tuerce también la vena.
Entonces, claro, Ah, deja de llevar sangre arterial, pero también la sangre venosa que estaba en el órgano no escapa y el órgano se congestiona. ¿Te acuerdas? hay ¿Cierto? congestión también. Entonces se ve hemorrágico. Y fíjate bien, está lleno de glóbulos rojos, mira. Ah, que no se veían de más lejos. ¿Ah? ¿Pero lo ven ahora? Sí. Sí. Miren. Esto es una cosa inusual. Esto es un infarto hemorrágico testicular, pero está localizado. O sea, siguió llegando sangre al tejido, pero no fue por torsión. Miren, acá están los túbulos seminíferos. ¿Los ven? Que están todos los núcleos súper claritos. ¿Lo ven? Sí, Ya. Me voy a mover y de repente se infarta. Y aquí se está infartando. Todavía le quedan núcleos, pero se nota que se están empezando a morir. Y en algunas partes ya están muertos. Esto es súper inusual, ¿ah? Porque no es un mecanismo que hayamos estudiado hoy día. Que justo una parte tiene un infarto y la otra no. Es porque no es torsión. ¿Saben lo que es? No van a saber, no van a saber. Como una oclusión. ¿Ah? Una oclusión de la arteria testicular o algo. Ay, que no, no. Seguimos viendo testículos, pues, ¿no? Sí. Es un impacto de proyectil de arma de fuego. Una Mentira. esquilda, una En los esquilda testículos. en el testículo, porque al paciente trataron de matarlo. Estaba en el Hospital San José, pues cabra. Ya que siempre llegan así baleados y acuchillados. ¿Ya? Entonces, una esquilda dañó localmente una parte del testículo porque la bala iba a otra parte y le llegó una esquilda al testículo y por eso se infartó una zona, porque justo se dejó de regar un área. Esto es súper inusual de ver porque normalmente nosotros vemos, no tan inusualmente, infartos testiculares, pero son por torsión, entonces se produce congestión. Acá lo que se produjo fue una hemorragia localizada de una zona en que se dañó un flujo vascular muy específico porque el testículo recibió un impacto. ¿Ya? Y no fue un impacto tan suficiente como para destruir todo el testículo. Entonces, miren cómo es súper interesante porque esto no es muy común. Miren acá cómo está normal y de repente, pop, pasa a estar infartado, pero es un infarto hemorrágico porque le sigue llegando sangre seguramente de colaterales. ¿Se dan cuenta, no? Está todo el estroma así lleno de glóbulos rojos. Sí. Entonces aquí fue un infarto hemorrágico por colaterales. Aquí tenemos un pseudoneurisma, una pared, acuérdense, el pseudoneurisma es el término que ocupamos para una pared vascular, una, perdón, esta es una pared, sí, vascular o de músculo cardíaco, esta es pared de músculo cardíaco, ¿ya? ¿Y qué les quiero mostrar? Miren acá cómo se está organizando. ¿Ven que está lleno de vasitos? Sí. Súper. Y ahí tengo una cosa marcada. Miren, aquí está la pared vascular. Y aquí se empezó a formar un trombo. ¿Se fijan que se ve una masa como rosada más oscura que se está formando ahí? ¿Ahí? ¿La ven? Sí. Que está buena, ¿eh? Y si yo me acerco a esta masa rosada más oscura, lo que voy a encontrar depende del tiempo de evolución del trombo, pero acá se ve claramente que ya empieza a haber angiogénesis, ¿ya? Se empiezan a formar canales vasculares, se están organizando. Cabeza femoral, ¿ya? Una paciente, sexo femenino, 61 años. Esta es la paciente que yo les contaba que tiene antecedentes de un cáncer de útero irradiado. Y yo le comentaba el caso de mi señora que es radiooncóloga. Entonces me decía, no, si esto no es tan frecuente, pero sí pasa. Miren, acá le voy a mostrar el tejido óseo. Si se fijan el tejido óseo,
¿Se acuerdan de esto de histología normal, verdad? Que tenemos los osteocitos metidos en lagunas, ¿o no? ¿Lo ven? Sí, Esto es tejido óseo normal, ¿ya? Tejido óseo normal y de repente, fíjense acá cómo cambia. Miren acá cómo era. Me voy a ir cambiando y miren cómo empieza a ponerse acá. Las trabéculas óseas se hacen mucho más finas. Aquí hay mucho estroma con angiogénesis. No sé si entienden el mono. y ese sería el sector que se infartó. No, en este caso es necrosis isquémica del hueso, o sea, infarto óseo, pero por radioterapia. Como la paciente tiene un cáncer de útero, le irradiaron como parte del tratamiento, Ujú. pero la radiación puede generar daño vascular y el daño vascular generó un infarto óseo de la zona de la pelvis, ¿ya? Y todo esto que hay acá es tejido óseo fracturado que está necrosado por efecto de la radiación. Y acá el cuerpo está tratando de curarlo produciendo angiogénesis. Fíjate bien, voy a acercarme a una de esas trábeculas óseas rotas, ¿ya? Si te fijas, las lagunas están vacías. ¿Las venas, no? Que no se ven núcleos acá. Sí, Comparemos con el área que habíamos visto recién. Mira las lagunas, ¿ves los núcleos? sí, Esto está vivo. Volvamos a la otra área. ¿Ves núcleos? no, Está muerto. Se necrosó y acá esta zona se fracturó y está tratando de curarse produciendo angiogénesis y produciendo fibroblastos. No sé si ven algunos unos núcleos largos ahí. sí, ¿Ya? Entonces aquí hay intentos de curación del hueso. Si me voy a algunas áreas, miren, todos estos son pedazos de hueso fracturado que está involucionado, está necrótico, fragmentos de hueso muerto, pero entre estos fragmentos de hueso se ven algunas áreas más rojas, ¿o no? ¿Lo ven? sí, Me voy a acercar. Esto es curación de las fracturas, que creo que lo vimos en el primer semestre. Aquí hay como un intento de producción de colágeno, ¿ah? Para curar esta, pero es demasiado grande el daño. Entonces, el cuerpo, típico con las zonas necróticas, que trata de, en algunas áreas, como curarse, pero es demasiado el daño como para poder finalmente curar el tejido. ¿Ok? ¿Se entendió la imagen? sí, profe. Ya. Aquí tenemos un infarto renal, ¿eh? Ya. Miren, acá qué interesante. ¿Se acuerdan que les había